estamos en la 99.9, está en línea el doctor Alejandro Fargosi. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Bueno, dos temas. Primero, las dos resoluciones de la Corte, ayer. Algunos dicen es una señal para mi ley. Yo, la verdad, no sé cómo llegar a interpretar todo eso, pero como usted conoce, me gustaría que nos ilustre al respecto, si es una señal, si es algo conforme a derecho, porque entiendo que las resoluciones son por cuestiones de carácter técnico y no van al tema de fondo, en ninguno de los dos casos. Claro, exactamente. En ambos casos son dos fallos perfectos, pero no entran a analizar la cuestión de fondo, sino que lo que plantean es algo elemental de todo el sistema jurídico argentino y de la mayoría de los lugares del mundo. Los jueces no están para resolver cuestiones teóricas, sino para resolver conflictos concretos. O sea, si nosotros nos presentamos como hicieron ambos demandantes, ¿no? Si nos presentamos y Ujú. decimos, mire, quiero que analice, porque resulta que el TNU, que si no puede, que si puede, que si esto, que si lo otro, la Corte dice, no, no, señor, acá no hay un caso, no hay un conflicto, usted no está alegando, no se le produjo un daño concreto, un daño real. Mm. La Corte no es un lugar para hacer teoría, es un lugar para resolver conflictos prácticos. Si mañana aparece el señor Jacobo o el señor Fragoso y dicen, mire, a mí me generó un daño de 2.300 pesos porque resulta que tal cosa o tal otra, la Corte lo va a analizar y ahí va a analizar el fondo de la cuestión, no la forma del proceso. Así que señal para mí no es. Quizás sí lo sea en el sentido siguiente. Eh, y se cuentan los documentos, pero no tengo ninguna verificación del tema, que el presidente Milei cree que tiene la Corte en contra. Con estos dos fallos, la Corte estaría demostrando que está ni a favor ni en contra, o sea, lo analizará cuando lo deba analizar. Sí. Bueno, la Corte en contra la tuvo Macri, que no se había sentado en el sillón y le sacaron un fallo de una causa que llevaba años obligando al gobierno a pagar fortunas por un reclamo provincial. Eso tener la Corte en Claro. contra, la verdad. Exacto, lo que pasa es que ya hay varios antecedentes en la historia de que cuando la Corte se le pone en contra a un proceso de cambio, al presidente se le complica todo. Macri es un ejemplo argentino y reciente, podemos tener el ejemplo de Franklin Roosevelt en Estados Unidos en la década del 30, que es lejano y remoto, pero en ambos casos pasaron estas cosas. Cuando la Corte se pone de punta con un gobierno, le complica la administración de la crisis económica. Según estos sujetos, estas personas que dicen que no, que lo que pasa es que mira ahí, Lorenzetti lo habría convencido de que él y el hijo lo Ujú. van a ayudar a sacar adelante la solución de la crisis. Eso yo tiendo a creerlo, conociendo cómo se maneja Lorenzetti, tiendo a creerlo. Sí, en verdad es una falta de... A ver, hay una apreciación general de una persona con muchas peculiaridades, que es el presidente, pero que tiene una notable inteligencia y visión en determinados temas, ¿no? Por supuesto, habría que conocer mucho más. En realidad él mismo lo dijo, yo llegué de carambola, porque los otros fueron excesivamente malos. Yo estoy convencido que detrás de todo esto hay cientistas sociales que conocen muy bien del humor que pasa, de lo que pasa en Argentina, pero hay un dato que es clave. Hay mucha improvisación. La verdad que pensar que llega Lorenzetti, se sienta, lo convence que los otros tres son malos y que lo tiene que incorporar al hijo, y nadie le pregunta a Cuño Libarona, che, Cuño, ¿cómo es el tema al hijo? ¿No? Y si la respuesta de Cuño es muy positiva, no la contraste con otra propuesta, porque la verdad, lo del hijo está tan expuesto, sería tan de sentido común entender que no puede ser ministro de la Corte, que cuesta entender la jugada. ¿Sabe por qué yo creo que sí es posible? Primero porque el doctor Lorenzetti, por lo que sé de él, hace esto desde que asumió en el 2004. O sea, es un hombre que solamente se la pasa haciendo, entre comillas, relaciones Lobby. sociales, que se la pasa haciendo lobby. Es más, una vez al dueño de un multimedios le comentaba esto y me contestó, sí, sí, es cierto, 2 veces se invitó a comer a mi casa, así como lo escucha, se invitó a comer a la casa. O sea, es el opuesto del tradicional y
respetado juez de la Corte que no anda haciendo sanciones por ahí, y menos con sus posibles juzgados, porque el gobernante es un posible juzgado de la Corte. Ujú. Además, por lo que sé, está en relación con, con el mileísmo, él hizo una apuesta al mileísmo desde antes que ganara. Con Ujú. respecto al hijo, la mala noticia, que es una pésima noticia, es que tiene muchos apoyos, porque tiene muchos amigos por todos lados. Sí. Radicales, en el pro Paloma, en el Claro. sindicalismo y en los servicios de inteligencia. Por eso yo lo califico a la designación del doctor Tijo como una tragedia, se ocurre. No uso una Sí, sí, palabra menor, ¿eh? coincido en que es algo realmente muy negativo, absolutamente negativo. Eh, me llama la atención, en primer lugar, la unanimidad que hay en el rechazo, hay una gran unanimidad, pero también van apareciendo algunas cabecitas que muestran el juego, ¿no? Cuando hablan de los apoyos, etcétera, etcétera, de un Eh, tipo que tiene, bueno, yo diría, esa causa que mandaron a archivar, el tema del hermano, las declaraciones que había hecho la ex esposa del hermano, ya sí, eso solo es pero muy no es preocupante. solamente, esa es la parte, digamos así, más cuestionable desde un punto de vista ético. Yo no me meto en esa cuestión porque no tengo ninguna prueba, aunque para los jueces y para los grandes de funcionarios del Estado rige el principio de que no solamente hay que serlo, sino también parecer. O sea, no solo hay que ser decente, sino también parece ser decente. Pero no me meto en eso. Pensemos en otras características. Primero lo origen. O sea, de la misma manera en que Pedro José dice, mire, yo me recibí con medalla de oro, o sea, se van al origen de su carrera. En el caso del doctor Lijo, él había salido número 22 en el concurso, ascendió con esas magias que hay, entre comillas, en el Consejo de la Magistratura, al número 5, y los 4 anteriores a él renunciaron. O sea, eso es un origen raro. Otro origen raro es que es un juez que se dedicó a fundar esa organización de jueces que se llama AJUFEPO, una especie de micro sindicato de jueces. Y ahí yo quiero hacer un pequeño alegato por las costumbres de los lugares serios, si les prohibimos a los policías y a los militares tener sindicatos, ¿cómo es posible que los jueces tengan un sindicato? Es inadmisible, porque los Sí, jueces no son empleados del Poder Judicial, son el Poder Judicial. Cada juez es el Poder Judicial en sí mismo. Esto es sí, sí, obvio. trascendental, porque pareciera que es una pavada de abogado protector, pero es trascendental porque los jueces no son personas que se puedan reunir para hacer algo a favor o en contra de otra cosa. Cada juez es individual en sí mismo. Esto es fundamental para que el sistema funcione. Conclusión. Sí, sí, sí. Si a esto le sumamos que hace penal, que es una materia que no tiene que ver con la Corte, si le sumamos que representa la justicia, que no tiene que ver en la Corte, fíjense qué loco es esto, pero hay que explicarlo. La Corte Suprema no es el último peldaño en la carrera judicial. El último peldaño en la carrera judicial son las cámaras de apelaciones. La Corte Suprema es un organismo que lo que es costumbre, lo que es ideal, es que se integre por abogados, no por jueces. O en todo caso, por Ujú. abogados y por jueces. ¿Por qué? Porque de esa manera se ventila, si lo quiere decir a la criolla, se orea el sistema, Mm. que de otra forma se convierte en una especie de conjunto de personas que viven en una realidad paralela, porque todos Sí, nosotros vivimos en una realidad paralela, cada cual vive en la realidad paralela de su profesión, ¿no? Los abogados creemos que son todos conflictos en la realidad y la mayor parte de la gente no lo tiene, por decir claro. algo, ¿no? O los periodistas sospechan de todo el mundo y hay un montón de gente buena. Bueno, los jueces viven en un mundo real, lleno de ventajas, privilegios y Hola. que no es bueno que ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí, sí, se Ah, había bajado un minuto, que un no, segundo, pero está. que no es bueno, no es bueno que también ocupen la corte. Sobre todo que uno, ¿qué sería, digamos, lo sano para una república? Que en la corte esté gente que ya está de vuelta, que por su Ujú. edad y por su actividad ya esté de vuelta.
Es demasiado el poder que tiene la Corte y le dura hasta los 75 años. Sí, sí, claro. Claro. El Sí, sí, hijo, sí. imagínese, perdón, José Luis, si lo Sí. eligen al hijo, ¿no? Si el Senado aprueba esto, el hijo, va a estar 20 años en la Corte. O sea, Ujú. nuestros nietos van a tener al hijo del juez de la Corte. Yo Sí, sí, espero que mi obviamente. ley tenga esa sabiduría para corregir el rumbo, como hicieron ayer con este disparate de las tasas de los Sí. registros automotor, que lo corrigió apenas se enteró, porque hay que entender lo que es un cargo del presidente, o sea, es mucho más difícil de lo que parece. Que tenga esa sabiduría de corregir el rumbo y haga como se ha hecho muchas veces en otros países y en la Argentina, y se retira el pliego. O sea, el presidente manda un pliego, ve que es algo que rechaza la sociedad y lo retira. Se acabó, no pasa nada, no es dramático. Y quiero ver cómo votan los radicales y los del PRO. Esa la Mm. quiero ver, porque se la pasan hablando de instituciones, de democracia, etcétera, etcétera. Quiero ver cómo votan. Estamos todos atentos a las mismas circunstancias. Como siempre, muchísimas gracias, Alejandro. Que tenga una buena jornada. Muy amable. Muchas gracias a usted. Bueno, Alejandro Fargosi, abogado